La lluvia caía sin tregua, un telón gris sobre el campamento militar de Townsend, en las montañas Compton. Adentro de una de las tiendas, bajo el techo que goteaba, un soldado se arrodillaba, dando el reporte al conde Adrian von Calista. Le contó que la exploración estaba bloqueada, pero que veían luces intermitentes al noreste. Era casi seguro que eran los hombres de McCarthy. El conde, con su armadura imponente, escuchó con atención y dio la orden de prepararse, que él mismo supervisaría los preparativos. Afuera, la lluvia empapaba a los soldados que se movían entre las tiendas. Hans, haciéndose pasar por el conde, avanzaba por el barro con un soldado a su lado. El tipo se quejaba del viaje, de la dureza de la misión. «Todo por ese dragón raro, ¿no?», murmuró, añadiendo que de paso buscaban congraciarse con los duques de Townsend. El soldado comentó que, si bien el conde Calista tenía fama de ser un derrochador, al menos era capaz de dar órdenes. En un momento de soledad, Hans se detuvo. «Mis disculpas», susurró para sí. Y luego, la verdad, una revelación que solo él escucharía. «La verdad es que yo no soy el conde Calista, me llamo Hans». Desde que era un pibe, Hans había sido el sirviente personal de Adrian. Empezó con tareas básicas, luego aprendió modales y etiqueta, y con el tiempo terminó manejando la contabilidad y la administración de todo el condado. ¿Por qué? Porque el conde, su amo, era un derrochador inútil, más preocupado por las fiestas y las mujeres. Así, Hans se convirtió en la sombra oculta del conde, el que realmente llevaba las riendas. Y ahora, por si fuera poco, estaba en una campaña militar en su lugar. Hans pensó que hacía mucho había dejado atrás cualquier celos o resentimiento. Al final, como plebeyo, había aprendido un montón de cosas, pero eso no significaba ir al campo de batalla por él. Un soldado lo sacó de sus pensamientos, preguntando si el destello de luz había sido por ahí. Hans afirmó, y el soldado, mirándolo un segundo, comentó: «¿El conde siempre fue tan alto?». Hans sintió un escalofrío. La lluvia arreciaba, se obligó a concentrarse. «Bueno, al menos tengo pinta de noble en el campo de batalla», pensó Hans intentando calmarse. «Los soldados y caballeros comunes pelean adelante, el comandante solo tiene que quedarse a salvo atrás». Decidió que la visibilidad era pésima y que lo mejor era volver. Su soldado asintió. Mientras se daban la vuelta, Hans no pudo evitar preguntarse: ¿y si hay vida después de la muerte? El soldado, con una linterna en mano, le ofreció guiar el camino. De repente, un grito rompió el sonido de la lluvia. «¡Es una emboscada!». El soldado se desplomó. Los enemigos salieron de la oscuridad, lanzas en mano. «¡Conde, Su Alteza!», el soldado herido gritó, señalando una dirección. «¡Por acá!». Pero ya era tarde. Múltiples lanzas se clavaron en la armadura de Hans. La fuerza lo derribó, haciéndolo caer en el barro, el agua fría empapándolo. ¿Eh? El impacto lo lanzó al barro, lanzas por todos lados. ¿Así era como iba a morir? Después de toda una vida siendo la sombra de otro, su suplente, su doble. Hans se desplomaba, la armadura pesándole, la lluvia implacable mezclándose con la sangre. No era justo. Siempre deseó una vida donde sus habilidades se reconocieran, donde su esfuerzo valiera de algo, una vida que realmente fuera suya. De pronto, todo se volvió blanco. Un suave despertar lo sacudió. El estruendo de la batalla se había ido, reemplazado por un silencio casi irreal. Confundido, Hans abrió los ojos. Estaba en una habitación lujosa, no en el campamento, no en el barro. Una chica se arrodillaba frente a la cama, sollozando. Era Madeleine, su joven sirvienta personal. Pero, ¿qué hacía ella ahí? Y más importante, ¿por qué se veía tan piba? «Señor, por favor, no quise desobedecerlo», balbuceaba ella, suplicando. Hans no entendía nada. Se levantó, sintiendo un cuerpo extrañamente familiar pero a la vez ajeno. ¿Qué le estaba pasando? Caminó hacia un espejo y la respuesta lo golpeó como un rayo. No era él. El reflejo le devolvió la imagen de un joven elegante, con el cabello oscuro y el rostro del mismísimo conde Adrian von Calista.
Su amo, el inútil derrochador al que había estado suplantando hasta hace un segundo. La conmoción hizo que un objeto en su mano cayera al suelo, una vara de adorno sin importancia. Se acercó a Madeleine, que seguía llorando asustada. «Madeleine, ¿qué día es? ¿Qué año es?», le preguntó desesperado. Ella levantó la vista, asustada, y con un hilo de voz respondió: «Es el año 853, señor». El cerebro de Hans procesó la información. Año 853, pero si él acababa de vivir en el año 868, eso significaba una sola cosa: había entrado en el cuerpo de su antiguo amo, el conde Calista. Y no solo eso, había retrocedido 15 años en el tiempo. La revelación lo aturdió, se desplomó en la cama, la cabeza le dolía, una punzada aguda. Era demasiado. ¿Era esto real? ¿De verdad había regresado no como él mismo, sino como el hombre al que detestaba? Hans, ahora en el cuerpo del derrochador joven Adrian, sentía el lujo rodearlo. Muebles impecables, techos altos, arañas de cristal. Miró sus manos, suaves, delicadas, sin una sola marca de trabajo. Eran las manos de Adrian, el conde que jamás había levantado un dedo. El mismo que en el futuro se convertiría en un inútil completo, el que trataba a sus sirvientes como juguetes y llevaba el condado al desastre. Hans, el verdadero administrador que siempre limpió los desastres de Adrian, estaba ahora atrapado en su piel. El pánico se apoderó de Hans. «Madeleine, salí por favor», balbuceó, queriendo un momento a solas para procesar la locura. La chica salió disparada, asustada. Hans necesitaba respuestas. Esa no era su habitación, ni cerca. Él había vivido 20 años en ese lugar. ¿Cómo iba a confundirse? Salió del cuarto y caminó rápido por los pasillos. Llegó a donde debería estar su vieja habitación de sirviente, pero solo encontró un depósito lleno de cajas y sacos. No había rastro de su vida anterior. En el pasillo principal se cruzó con Claude. El otro sirviente era idéntico al Claude joven que recordaba. «Mi señor, ¿qué hace en el salón de sirvientes?», preguntó Claude, sorprendido. Hans sintió un escalofrío. Necesitaba saber. «¿Dónde está Hans ahora?», soltó sin pensar, refiriéndose a sí mismo. Claude lo miró raro. «¿Hans? No conozco a nadie con ese nombre. ¿Es un sirviente nuevo? ¿Debería preguntarle al mayordomo principal?». Hans insistió. «Sí, Hans, el que trabaja acá desde los 6 años, el sirviente de mi edad». Claude, cada vez más confundido, respondió: «Disculpe, mi señor, pero no conozco a ninguna persona así». La revelación lo golpeó fuerte. Hans se tambaleó. ¿Qué significaba eso? ¿Que él, Hans, simplemente no existía en esta línea de tiempo? La ansiedad lo invadió. ¿Y si nunca había nacido? ¿O si su vida había sido borrada? Mientras Hans lidiaba con esta aterradora verdad, la vida en la mansión seguía. 2 sirvientas charlaban mientras cargaban cubos. «Che, ¿escuchaste? Dicen que vieron al señor al amanecer estos días», comentó una. La otra, con la boca abierta, respondió: «¿Qué? Pero si él siempre se levanta tarde, a la tarde». Justo en ese momento, Hans, el nuevo señor Adrian, apareció de golpe en el pasillo, aún con la mente en otro lado. Las sirvientas lo vieron y soltaron un grito. «¿Qué ha?» Hans se disculpó de inmediato. «Lo siento por asustarlas. ¿Podrían llamar a la niñera?». Las chicas lo miraron, confundidas, luego se recuperaron. «Sí, mi señor, no pasa nada. Discúlpeme usted». El chismorreo siguió mientras Hans se alejaba. «Dios mío, de verdad, se levanta antes del amanecer. ¡Qué susto me dio!», susurraron, perplejas por el extraño comportamiento del conde, que de repente era un madrugador. Hans había llegado para cambiarlo todo. Ya había pasado una semana desde que Hans se había despertado en el cuerpo del joven Adrian, allá por el año 853. Y la verdad no le quedaba otra que aceptarlo. Ahora él era Adrian y le tocaba vivir la vida del conde derrochador. Los cambios no tardaron en notarse. Antes, Adrian no se levantaba ni a tiros antes del mediodía, y su sirvienta personal, Madeleine, era la primera en darse cuenta. Mientras lo ayudaba a vestirse, comentó: «Mi señor, usted anda madrugando estos días». Hans, que ya estaba acostumbrado a la vida de plebeyo que empieza el día con el sol, solo pudo asentir. «Sí, ni durmiendo logro cerrar los ojos del todo».
Después de pedir que le prepararan el desayuno, Hans, con esa nueva sonrisa que Adrian rara vez mostraba, soltó otra bomba. ¿Qué tal si visito a mi madre y le presento mis respetos? Madeline se quedó con la boca abierta. ¡Oh, mi señor! ¡Es una idea maravillosa! A la condesa le va a encantar. Y sí, le encantó. Cuando Hans, como Adrian, apareció en la habitación de su madre, la condesa Owen von Calista y su hermana, Regina, se quedaron heladas. «¿Adrian?», balbució la madre. «¿Hermano?», preguntó Regina, incrédula. «¿Qué te trae por acá a esta hora?». Pero el shock se transformó rápido en alegría. La madre de Adrian, una mujer que había quedado postrada en cama desde la muerte del conde hace 3 años, no cabía en sí de felicidad. Regina, un año menor, también se sorprendió al ver a su hermano sonreír y acercarse. Y es que, en el futuro que Hans conocía, la fortuna de los Calistas se había ido al tacho. 3 años atrás, cuando el padre de Adrian falleció de golpe, la condesa quedó devastada y Adrian, con solo 12 años, tomó el título. Pero en lugar de ser un líder, se convirtió en un inútil. La casa de Calista, que alguna vez fue rica y honorable, se hundió en deudas y escándalos. La madre de Adrian, por el estrés de ver a su hijo destrozar todo, empeoró y Regina tuvo que cargar con la deuda y la administración del hogar. Por eso, mientras Hans miraba a su nueva madre y hermana, la promesa se formaba en su mente. «Mamá, la verdad es que te he descuidado, ¿no?», le dijo a la condesa, que le sonrió con tristeza. «Ahora voy a venir a visitarte seguido». Ella, con una sonrisa cansada, le respondió: «Hijo mío, no tenés por qué esforzarte. Con administrar la propiedad ya tenés suficiente». Ella, pobre, no sabía que en realidad ese era el trabajo que Adrian no hacía. Hans la escuchó y su determinación se endureció. No iba a permitir que ellas sufrieran por la negligencia de un pibe mimado. Por ellas dos, por todo lo que habían pasado, él iba a poner la propiedad en orden. Justo en ese momento escuchó una voz respetuosa. «Mi señor». Era Alman, el mayordomo de la casa Calista. Hans lo miró y una ola de alivio lo invadió. «Señor Flynn, vino a verlo. ¿Quisiera que lo acompañe a la sala de recepción?». Hans no pudo evitar una gran sonrisa. «Señor Alman», exclamó, con una alegría genuina que sorprendió al mayordomo. «Ah, sí, claro, por favor, hágalo». Alman, ese hombre que había servido a la familia desde los tiempos del antiguo conde, era un tipo increíble. Siempre responsable, siempre leal. Hans recordaba cómo Alman se había puesto entre el viejo Adrian y los sirvientes para protegerlos de sus golpes. Y aunque Adrian siempre lo ignoró, Alman nunca dejó de dar buenos consejos, siendo un pilar clave para mantener la casa Calista a flote. Hans se llevó una mano a la sien. Recordar eso ahora, desde el lado del conde, era diferente. Hans sabía que, en la línea temporal original, Alman no duraría mucho más en su puesto. De hecho, recordaba que en un par de años, el mayordomo iba a renunciar, harto de todo. Y lo peor, después de él, llegaría un nuevo mayordomo, un tal Said, tan inútil que terminaría de arruinar las finanzas de la casa. Justo por eso, la sola idea de que Alman se fuera le daba escalofríos. «Por favor, no te vayas», pensó. «¿Habrá alguna forma de que no se vaya?». Mientras Hans divagaba, escuchó la voz de Alman. «Mi señor, ya le traje al señor Flynn». Flynn, el administrador de las tierras Calista, lo recibió con una risa socarrona y un saludo empalagoso. «Oh, mi señor, buenos días». Apenas lo vio, Hans se acordó de todo. «Ah, Flynn, ya me acuerdo», pensó Carasí, mientras una imagen del verdadero Flynn pateando a un sirviente le venía a la mente. Ese bastardo que trataba a los sirvientes como a sus esclavos. Se sentaron. Hans, con una voz formal, le preguntó: «¿Hay algún asunto importante, Flynn?». El hombre se acomodó, tosió un poco y, después de un silencio incómodo, soltó la bomba. «Como ya le había mencionado, tenemos un reemplazo adecuado. ¿Ahora sí podemos despedir a ese desgraciado de Alman?». Hans lo miró, incrédulo. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. «El reemplazo es un tipo llamado Said, muy competente. Es como un hermano para mí». «Un segundo, Flynn, pará». Hans se llevó una mano a la cabeza. ¿En serio? ¿Había dicho él que iba a despedir a Alman? Flynn, ajeno al shock de Hans, le dijo: «Ay, Dios, debo haberlo olvidado. Últimamente estuve un poco descuidado con usted, mi señor, lo sé bien sin que me lo diga». Con una sonrisa forzada y la voz empalagosa, el administrador se acercó, puso su mano sobre la de Adrian y le dejó caer una pila de monedas de oro.
Acá tiene, no es necesario que se ensucie las manos con esto. Vamos a resolverlo con un simple cargo de malversación. Como siempre, yo le prepararé los registros. Hans lo miró completamente atónito. 10 monedas de oro. En ese mundo, 10 de oro equivalían a 20 meses de gastos de vida de una familia común. Y Flynn, como administrador de Calista, no tenía otra fuente de ingresos, además de los fondos del condado. En otras palabras, la plata que tenía en la mano era dinero robado a su propia gente. De repente, la verdad le golpeó con toda la fuerza. ¡Adrian Calista! Entonces vos recibías sobornos y dejabas que la propiedad fuera manipulada por otros. Se le revolvió el estómago. Y la gente sabía que era mentira, pero Allman fue expulsado injustamente, y yo era demasiado joven en ese momento. Ahí se dio cuenta. Su razón y sus recuerdos estaban más revueltos de lo que pensaba. Esto no era solo una historia que conocía, era su nueva realidad. Hans se enderezó, la indignación brillando en sus ojos. «Oswald, ¿estás ahí?» Una voz respondió de inmediato. «Sí, mi señor, ¿qué necesita?» Era Oswald, el caballero guardaespaldas de la familia. «¡Arrestá a Flynn inmediatamente!», gritó Hans, la voz llena de una autoridad que Adrian nunca había tenido. «Hizo solicitudes corruptas y abusó de mi sirviente. ¡Enciérrenlo en el calabozo!». Allman y Flynn se quedaron helados. «Mi señor, como ordene mi señor», dijo Allman, reaccionando por instinto. Pero Flynn estaba furioso. «Espera, mi señor, desgraciado, ¿cómo te atreves? Esto es absurdo». Hans simplemente le dio la espalda, mientras las monedas de oro que Flynn le había dado tintineaban sobre la mesa. No tenía idea de por qué había terminado en ese cuerpo, ni cómo, pero una cosa era segura, no iba a permitir que la casa Calista cayera en picada otra vez. La verdad le había pegado con todo a Hans. Ya no podía sentarse a mirar. No iba a permitir que la casa Calista se fuera a pique otra vez. Apenas dio la orden, Oswald lo agarró de una, arrastrándolo sin piedad. Flynn, el administrador corrupto, gritaba y se retorcía. «Mi señor, ¿cómo se atreve? Esto es absurdo». Oswald, sin inmutarse, le tiró un empujón y lo tiró al suelo. «Camina derecho, basura. Ni siquiera sabes lo que hiciste mal». Desde su posición, Flynn siempre había visto a la casa Calista como un chiste. Para él, la condesa en cama, la hermana inútil y el único caballero de la familia eran señales de que estaban acabados. Y el conde, Adrian, un nene de apenas 15 años, era solo un títere fácil, alguien a quien sobornar y manipular con 2 palabras bonitas. Estaba convencido de que si Adrian lo echaba, bastaría con un par de adulaciones para que el inepto le diera la razón. Para Flynn era obvio. Adrian era un pibe sin juicio, perezoso y caprichoso, y el mundo no le sería tan amable. Por eso, encerrado en el calabozo, Flynn seguía sin entender cómo había pasado todo esto. ¿De verdad el señor Adrian se había vuelto loco? La puerta rechinó, y ahí estaba, Adrian, el mismo joven al que había subestimado, el nene que creyó tener bajo su pulgar. Flynn se arrastró hasta los barrotes, suplicando: «Mi señor, era mi culpa, por favor, un acto de piedad». Pero Hans, con la mirada fría, lo cortó de raíz. «No hay necesidad de que me supliques, Flynn. A partir de ahora, todos los crímenes graves en territorio calista se juzgarán con juicios justos». El rostro de Flynn se desfiguró. «¿Juicios? ¿Está bromeando, mi señor? Soy yo, Flynn. ¿No le he sido leal todo este tiempo?» Su voz se quebró en un grito desesperado. «¡Mi señor!». Hans se dio la vuelta. No había vuelta atrás. Flynn, el tipo que había manejado las tierras Calista con puño de hierro y sobornos, ahora estaba entre rejas. Lo esperaban cargos por soborno, malversación y abuso de confianza. Le iban a confiscar todo y pasaría sus días encerrado. Hans había tomado su decisión. La casa Calista no iba a caer de nuevo. El juicio de Flynn no solo impactó a todo Calista, fue una advertencia clara para cualquier administrador corrupto que pensara seguir con las viejas mañas.
Hacía siglos que el condado no veía algo así. Mientras tanto, en la mansión, los sirvientes estaban reunidos, totalmente desconcertados. Se preguntaban para qué los había llamado el conde, murmurando entre ellos que seguro estaba de malas o que era otro de sus caprichos. Esa era la fama que Adrian se había ganado, un noble inútil, caprichoso, que hasta los azotaba por la menor tontería. Cuando Hans, habitando a Adrian, se paró frente a ellos, la tensión era palpable. Todos esperaban lo peor, pero el joven conde los dejó sin palabras. «Quiero disculparme con cada uno de ustedes», soltó, bajando un poco la cabeza. ¿Adrian pidiendo perdón? ¿El mismo que había sido violento y grosero? Hans sabía que una disculpa no borraba años de maltratos, pero, con una voz que no dejaba lugar a dudas, declaró su nueva visión. «A partir de ahora, voy a hacer de Calista un lugar donde todos puedan vivir felices. Voy a empezar por cuidar a la gente de mi propio castillo». Les pidió su confianza, consciente de que el camino no sería fácil. Los sirvientes se quedaron pasmados. ¿Un cambio tan drástico de la noche a la mañana? Claude y Madeleine, en particular, se preguntaban si alguien podía cambiar tan rápido. Recordaban que Adrian había azotado a Claude apenas unos días atrás. Después de la reunión, Hans se encontró con Alman, su fiel mayordomo. «Has trabajado duro, Alman. Podés irte a descansar», le dijo con una sonrisa genuina. Alman, atónito, solo pudo balbucear un «¿Alman?». Parecía no creer lo que escuchaba. Con los ojos vidriosos, se inclinó profundamente. «Se lo agradezco sinceramente, mi señor», respondió con la voz quebrada. Hans, algo incómodo, le pidió que levantara la cabeza. «Escuché que me apoyaste a pesar de las falsas acusaciones de Flynn. Es lo natural, hemos estado juntos mucho tiempo». Hans no terminaba de entender la magnitud de la gratitud de Alman. Para él, solo estaba siendo justo. Pero para el mayordomo, quien había sido falsamente acusado de robar y malversar por culpa de Flynn, ese simple reconocimiento era un milagro. Hans le tomó las manos a Alman, un gesto de total confianza, algo que el Adrian original jamás hubiera hecho. Una nueva era para la casa Calista había comenzado, y con ella la lealtad incondicional de su mayordomo. Después de esa demostración pública y de la justicia aplicada a Flynn, Alman estaba en shock. El mayordomo, que había servido a la casa Calista por más de una década, sentía una devoción inquebrantable por el antiguo conde. Pero este joven Adrián, este nuevo Adrián, lo había dejado sin palabras. Hans, con la mirada firme, le dijo: «Si vuelve a pasar algo como lo de Flynn, voy a encargarme de que nadie sea acusado injustamente». Luego le tendió las manos, en un gesto de confianza que el Adrian original jamás hubiera hecho. «¿Contaré con tu ayuda, Alman?», le preguntó. El mayordomo lo miró incrédulo. Sus ojos se empañaron. «Mi señor, usted cambió», le respondió, con la voz quebrada. «Servía a esta casa desde la época del conde anterior. Pasó más de una década. Tu cara y tu ropa son las mismas, pero hoy siento que sos otra persona». Alman se inclinó profundamente, el corazón rebosando de gratitud. «Parece que tomaste una decisión que va más allá de mi entendimiento. No te preocupes, te seguiré». Con esas palabras, la lealtad de Alman hacia Hans, ahora en el cuerpo de Adrian, se selló para siempre. Hans se quedó solo, mirando por la ventana mientras el sol empezaba a subir. Dejó escapar un suspiro. No le habían dado solo una segunda oportunidad en la vida, había renacido como el conde Calista, con el título noble, la autoridad sobre una tierra inmensa y, lo más importante, 15 años de conocimiento del futuro. Recordaba su vida anterior, cómo había sido el verdadero administrador del condado. Toda esa experiencia en administración y política, que un plebeyo común y corriente no tendría, ahora era suya. Pensó: «Puedo usar todo esto a mi favor». ¿Qué podía hacer entonces? La respuesta era clara: proteger a sus seres queridos, a la condesa Owen y a Regina, quienes habían sufrido tanto en la línea de tiempo original, también a los sirvientes, que habían aguantado una vida durísima. Su deber era proteger lo que tenía, las tierras y la gente de Calista. Pero Hans quería más. No era suficiente con prosperar el territorio.
Su deseo era que todos en esa tierra pudieran vivir la vida que quisieran, sin importar su estatus. Sabía que esto era un objetivo enorme para un noble rural. Tiene que haber información del futuro que pueda cambiarlo todo, se dijo, buscando en su memoria, algo que traiga una ganancia masiva. De repente, una imagen de su vida pasada le vino a la mente. Él, en su armadura, bajo la lluvia, escuchando rumores. Esa charla sobre la guarida del dragón. En ese entonces solo pensé que era una movida política para acercarse al ducado Townsend. Bingo, sus ojos se abrieron de golpe. ¡Exacto! ¡Es eso! Una sonrisa se dibujó en su rostro. La guarida del dragón. Con una nueva determinación, Hans se preparó. El conocimiento del futuro era su arma más poderosa. El sol ya estaba alto cuando salió de la mansión. Sus botas resonaban en el pasto mientras se adentraba en el bosque. Parecía estar buscando algo. De pronto escuchó una voz. «Mi señor», era Oswald, su leal caballero guardaespaldas. «Pareces algo cansado, ¿por qué no te tomas un descanso?» Hans lo miró, sorprendido. Descansar, ni pensarlo. Tenía un dragón que encontrar. El bosque lo envolvía con sus sonidos. El viento susurraba entre las hojas. Ya llevaban un buen rato caminando, y el cansancio empezaba a notarse en el grupo. Oswald, su leal caballero, lo miró. «Mi señor, ¿qué te parece si paramos por hoy? Este lugar es bastante duro». Hans, siempre atento a su gente, se disculpó por el esfuerzo. Pero su mente estaba en otra cosa. «Estoy buscando una guarida de dragones», soltó, dejando a Oswald con la boca abierta. En su vida anterior, Hans había oído rumores sobre esas criaturas milenarias, los dragones, seres divinos con un poder casi ilimitado. Aunque ya extintos, se decía que sus guaridas contenían tesoros impensables, capaces de comprar reinos enteros. Y una de esas guaridas sería descubierta en el futuro, justo en las montañas Compton, en territorio de Calista. Recordaba perfectamente cómo ese hallazgo desató un caos político. El imperio, con su emperador títere, se tambaleaba entre el ducado Townsend y la casa McCarthy. Y cuando encontraron la guarida, ¡boom!, una guerra militar por su posesión. La casa Calista, justo en la frontera, se vio arrastrada. Hans, en su vida pasada, incluso resultó gravemente herido en ese conflicto. Pero ahora la situación era diferente. Estaba 15 años adelantado a ese descubrimiento. Tenía una ventaja brutal. No podía esperar. Dejando a los demás atrás, se internó solo en lo más profundo del bosque. Corría, saltaba, con la respiración entrecortada. El oro y las joyas que los dragones acumulaban no solo iban a estabilizar el condado, iban a abrir la puerta a ambiciones muchísimo más grandes. Pensaba en cómo, en el futuro, un simple herbolario perdido en el bosque de robles la había encontrado por pura suerte y la había reconocido al instante. «Si un herbolario pudo, yo también», se dijo con una sonrisa. Su determinación era inquebrantable. Las horas pasaron. El sol se puso, la luna iluminaba el bosque y Hans seguía sin encontrar nada. Estaba exhausto, apoyado en un árbol, sudando, frustrado. «No está acá, no la encuentro», masculló. ¿Será que los rumores del herbolario estaban equivocados? Se sentía débil. «¿Por qué este cuerpo es tan frágil?», se preguntó jadeando. «Cuando vuelva, tengo que empezar a hacer ejercicio». De repente, escuchó unas voces a lo lejos. «¡Mi señor! ¡Mi señor!». Eran sus sirvientes, buscándolo con linternas. Le dolía hacerlo sufrir, pero sabía que no los dejarían ir solos si supieran la verdad. Consideró pedir ayuda, pero rápidamente se echó para atrás. No podía ablandarse. La guarida debía ser un secreto absoluto. Su sola existencia, si se hacía pública, podía desatar una guerra civil. La cautela era primordial. Se dio vuelta, sorprendido por un ruido. En un instante sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Perdió el equilibrio, rodó, chocó, cayó por una pendiente empinada. El bosque dio vueltas a su alrededor. Cuando por fin se detuvo, estaba tendido algo aturdido. «Ah, El suelo, traicionero, cedió bajo los pies de Hans. Gritó mientras rodaba, su cuerpo chocaba brutalmente contra el terreno empinado. Cada golpe era un recordatorio de lo frágil que era el joven Adrián, un contraste punzante con su yo original. Aturdido, quedó tendido, con la respiración entrecortada. «Ah,
Su vista se nublaba. Estaba a mitad de camino por un barranco y sentía las costillas rotas. No una, sino 2 veces había estado al borde de la muerte en este maldito cuerpo. ¿Cómo iba a salir de ahí? De repente, una luz extraña rompió la penumbra. Vibraba, bailaba con destellos dorados y blancos. Hans, forzando la vista, se quedó mudo. No era una luz cualquiera, era el rumor, la leyenda, hecha realidad. Esto es una guarida de dragones. El herbolario de su vida pasada no se equivocó. Decía que la reconocerías al instante, y así fue. Estaba ahí, en la mismísima mitad de un acantilado, escondida en los intrincados cañones de Compton. Seguramente una entrada para los guardianes de los dragones, que, por lo que sabía, se movían con teletransportación. Pero la euforia duró poco. ¿Cómo diablos iba a subir? Oswald nunca encontraría este lugar. Y si moría ahí, con o sin tesoros, todo habría sido en vano. La impotencia lo golpeó. Mientras pensaba en su destino, una ola de luz lo envolvió. No era un calor, era una sensación pura de sanación. Sus ojos se abrieron, sus heridas, el dolor, la frustración, todo desapareció. Estaba completamente curado. ¡Esto es increíble! La guarida estaba supuesta a ser un lugar vacío, solo con tesoros, pero esa magia de sanación, el espacio mismo era un tesoro de valor incalculable. Una chispa renovada se encendió en él. Hans se abofeteó suavemente. ¡Ponete las pilas! Era el momento de explorar cada rincón. Esta guarida era su mayor activo, su as bajo la manga en esta segunda oportunidad. Pasó horas, días, perdido en sus profundidades. La guarida no era una simple cueva. Se extendía como una inmensa colonia de hormigas, con 4 puertas principales que se conectaban al centro, y miles de espacios diversos, ramificándose de una forma que hacía casi imposible seguirles el rastro. Hans siguió adelante, fascinado. Y es que los dragones, por lo visto, no eran de esos que acumulaban montañas de oro. Al contrario, esta guarida parecía más una mansión, con estudios, dormitorios y hasta un vestidor. Un lugar diseñado para la vida, no para guardar tesoros. Aunque Hans sabía que, con el tiempo, todo acá adentro valdría un montón. De toda la guarida, lo más útil era la zona central, llena de magia sanadora. Era tan potente que la llamó el Salón de Curación. Era una maravilla, sobre todo porque la magia de sanación casi no existía ya en el mundo exterior. Solo quedaba una habitación por explorar. Hans se acercó a la puerta, el corazón latiéndole fuerte. Abrió, y lo que vio le dejó sin aliento. Ahí, en medio de la sala, descansaba un dragón dorado. Era algo increíble, algo que no debería existir. Los dragones se habían extinguido hace siglos, todos lo sabían. Así que esto tenía que ser un cadáver, pensó Hans, un cuerpo petrificado. Y menos mal, porque un dragón vivo en este lugar habría desatado una guerra mundial, justo lo que él quería evitar. Se acercó intrigado. ¿Cómo un cuerpo sin vida podía estar tan perfectamente conservado? Extendió la mano, y en cuanto sus dedos rozaron la escama dorada, una luz cegadora estalló. Era una energía pura que lo envolvió por completo antes de entrar directamente en su cabeza. Hans sintió una explosión de información y poder. Era demasiado. Cerró los ojos intentando procesar la avalancha. Y cuando los abrió de nuevo, se dio cuenta de que algo había cambiado. Su pelo, antes oscuro, ahora era rubio. Sus ojos, antes los de Adrian, eran de un color diferente. Se miró las manos, aturdido. ¿Qué había pasado? ¿Qué veía completamente distinto? Justo en ese momento, una figura alta y elegante apareció de la nada. También era rubio, con el mismo tipo de ojos que él acababa de adquirir. Lo observó con una sonrisa enigmática. «Humanos, ¿eh?», dijo la figura. «La especie más débil, pero también la más creativa». Nada mal. El misterio de la guarida del dragón acababa de volverse mucho más profundo. Hans, aún aturdido por la energía que lo había vuelto rubio y de ojos cambiados, logró balbucear una pregunta. «¿Quién sos?». La figura alta y elegante lo miró con una sonrisa enigmática. Su cabello era dorado, su aura extraña. Era obvio que no era humano.
Entonces, con una voz que resonaba en la guarida, se presentó. «Mi nombre es Seyfried». Hans, todavía en el suelo, escuchó la revelación que sacudió los cimientos de su realidad. Seyfried, la misteriosa figura, era nada menos que el último líder del clan dorado, y el último dragón del continente. ¡Un dragón! Los dragones se habían extinguido hace siglos, era un hecho. Entonces, si él era un dragón, ¿sería el maestro de esta guarida? Seyfried soltó un «ah» afirmativo, divertido por la sorpresa de Hans. ¿Estás confundido?, le preguntó el dragón. Te lo voy a explicar simple. Lo que Hans había tocado era solo la cáscara sin vida de Seyfried. Lo que ahora hablaba era la última porción de magia que había dejado atrás. Hans, con la cabeza dándole vueltas, seguía sin entender del todo. Seyfried empezó a contar su historia. Los dragones habían sido la especie más fuerte y orgullosa del continente, pero también los más solitarios y rivales. Él había terminado siendo el último. Aunque no le importaba estar solo, no podía ignorar la idea de que la magia de los dragones desapareciera para siempre. Por eso tomó una decisión: dejar su conocimiento y legado a un ser inteligente, que por destino encontrara su guarida y fuera protegido por la magia dracónica. Él había muerto hace más de 500 años, en el año 324. Su plan era que esta oferta durara siglos, incluso si eso significara que la magia de los dragones se perdiera en la historia. «Pero aquí estás», dijo Seyfried, con una sonrisa, «mi sucesor». Él solo quería que la magia siguiera existiendo en este mundo, incluso por futuras generaciones. Hans, aturdido, protestó. «Pero si no sé nada de magia, ya casi no quedan magos en el mundo. Aprender magia para mí sería...» Seyfried no pudo contener una carcajada, divertido por la reacción del humano. «Te lo dije», afirmó el dragón, tocando el pecho de Hans. «Sos el sucesor de Seyfried». De repente, la visión se desvaneció. Hans se levantó de golpe, con su cabello oscuro y sus ojos originales, sin rastro de la transformación que había visto. Jadeó, mirando a su alrededor. ¿Qué fue eso? ¿Una ilusión? Recorrió la guarida con la mirada, y ahí estaba el dragón dorado, tan inerte como antes. «Un dragón», susurró. Confirmó que el último dragón había perecido por completo. Pero entonces Hans sintió algo extraño en su pecho, algo más allá de su propio corazón. Una presencia borrosa, como humo, pero inmensamente poderosa. Era una fuente de magia. El dragón había muerto, sí, pero le había dejado algo, un corazón de dragón. No mucho después, el conocimiento de Seyfried comenzó a fluir hacia su mente a través de ese nuevo corazón. Era tanta información de golpe que todavía no entendía la mayor parte. Pero algo era seguro: ahora podía usar la magia del lenguaje de los dragones. Para probarlo, Hans extendió una mano. «¡Rayo!», exclamó, y un potente relámpago surgió de su palma, impactando el suelo de la guarida. Tenía magia, y era real. Con la magia del dragón corriendo por sus venas, Hans lo entendió todo. A diferencia de la magia humana, que necesita conjuros largos y palabras de activación, la magia del lenguaje dracónico se activa con una sola palabra. Claro, necesita el poder de un corazón de dragón, pero el de Seyfried ahora estaba dentro de él. Así que, sin más, Hans se lanzó a la prueba. «¡Rayo!», exclamó, y una descarga eléctrica impactó el suelo de la guarida, confirmando que la magia era real. Ahora, ¿cómo salir de ese acantilado? Intentó un hechizo de vuelo, un simple encantamiento de segundo círculo, pero apenas pudo levantarse unos metros antes de caer. ¡Plum! Hans aterrizó de golpe con un «wow» que se le escapó. «Uf», pensó, levantándose a duras penas. Había gastado todo su maná solo para llegar hasta ahí. Es que su corazón de dragón todavía no estaba estable y su maná era limitado. Pero sabía que crecería y que un día iba a poder usar una magia con un poder casi divino. Cuando salió del bosque, Oswald y los demás caballeros lo encontraron desesperados. «¡Milord!», gritaron, yendo hacia él. «Lo hemos estado buscando por todas partes. ¿Está bien?». Hans se veía cansado pero intacto. De vuelta en la mansión, mientras se cubría con un manto, pensó en todo lo que había ganado en esa guarida. ¿Ser el sucesor de un dragón? Eso no estaba ni en los libros de historia. Seyfried había muerto en el año 324, y su hechizo estaba diseñado para durar 500 años.
Si Hans hubiese llegado un solo año más tarde, el legado del dragón se habría desvanecido para siempre. Y la cosa es que en su vida anterior, la guarida no se había descubierto hasta 15 años en el futuro. Por poco, se había salvado por un pelo. Hans sabía el poder que ahora tenía. Los magos normales apenas llegaban al primero o segundo círculo. Los archimagos al cuarto. Los dragones eran la cumbre, el noveno círculo, un nivel casi divino. Si lograba dominar ese poder, ya nada sería un sueño. Cuando salió del bosque, Oswald y los demás caballeros lo encontraron desesperados. «¡Milord!», gritaron, yendo hacia él. «Lo hemos estado buscando por todas partes. ¿Está bien?». Hans se veía cansado pero intacto. De vuelta en la mansión, mientras se cubría con un manto, pensó en todo lo que había ganado en esa guarida. Ser el sucesor de un dragón, eso no estaba ni en los libros de historia. Seyfried había muerto en el año 324, y su hechizo estaba diseñado para durar 500 años. Si Hans hubiese llegado un solo año más tarde, el legado del dragón se habría desvanecido para siempre. Y la cosa es que en su vida anterior, la guarida no se había descubierto hasta 15 años en el futuro. Por poco, se había salvado por un pelo. Hans sabía el poder que ahora tenía. Los magos normales apenas llegaban al primero o segundo círculo. Los archimagos al cuarto. Los dragones eran la cumbre, el noveno círculo, un nivel casi divino. Si lograba dominar ese poder, ya nada sería un sueño. De regreso en la mansión, el carruaje se detuvo. Al bajar, Regina se le abalanzó, preocupada. «¿En qué estado estás? Desapareciste sin decir nada hasta el atardecer y dejaste a todos preocupados. ¿Y tu ropa? ¿Te topaste con bandidos o algo?». Hans la tranquilizó. «No te preocupes, no me hicieron daño. Me lastimé un poco, pero ya estoy bien». Oswald, el caballero, se arrodilló, disculpándose. «Este humilde caballero falló en proteger a mi lord». Regina también se unió, diciendo: «Hermano, te has estado esforzando demasiado últimamente. ¿Pasó algo?». Hans se apresuró a calmar la situación. «Estoy bien todos, vayan y descansen». Con eso los envió a sus aposentos. Mientras caminaba por el pasillo, Hans reflexionó. Oswald, como Almán, había sido uno de los ayudantes más cercanos del antiguo conde. Se había quedado en la casa Calista por pura lealtad. Y ahora, con Regina, Almán y Oswald a su lado, sabía que no estaba solo. Tenía gente que lo ayudaría a reconstruir la casa Calista. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Almán. «¿Me llamó amo?», preguntó el mayordomo. «Almán, disculpa la hora», respondió Hans, ya con otra cosa en mente. «Almán, disculpa la hora», respondió Hans, ya con otra cosa en mente. El mayordomo había llegado, atento como siempre. Hans no perdió el tiempo. «¿Qué pasó con la lista de sirvientes y el libro de sueldos que te pedí antes de irme?». Almán lo miró, preocupado. «Milord, ya las organicé, pero ¿las vas a revisar ahora? Es tarde, y escuché que tuviste un accidente en tu viaje. Quería que su joven amo descansara». Pero Hans insistió. «Estoy bien, tráelas, por favor». Almán lo notaba forzado, empujándose. «Milord, parece que se está esforzando demasiado por algo que no es tan urgente. Me preocupa su salud». Hans le clavó la mirada. «¿No urgente? Si los sirvientes dependen de esto para su día a día, ¿cómo no va a ser urgente?». Sonrió. «Además, acabo de terminar un asunto muy importante. ¿Podrías traerlos ahora?». Almán se inclinó. «Entendido. Espera un momento». Mientras el mayordomo se iba, se preguntó qué asunto importante habría manejado Hans en su viaje. Un presentimiento lo invadió. Mientras tanto, en el pueblo, la vida empezaba a tener otro ritmo. En el mercado, entre el chirrido de los pájaros y el murmullo de la gente, Claude se acercó al puesto de la tía Lowen. «¡Tía Lowen!», exclamó. La mujer, que vendía manzanas, lo recibió con una sonrisa. «¡Ay, Claude, cuánto tiempo! ¿Venís a hacer un pedido?». Claude le entregó un formulario. «Sí, por favor, seguí este pedido». La tía Lowen leyó la orden. 10 cajas de manzanas y 10 de naranjas. ¡Dios mío, tanto! Claude asintió. Ella rió feliz. «No, para nada. Estoy tan contenta. ¿No te parece que el señor cambió por completo desde que castigaron a Flynn Mary? Ahora todos dicen que la vida vale la pena vivirla. ¿Quién iba a pensar que llegaría un día así?». Claude recibió el recibo, prometiendo la entrega para la tarde.
La tía Lowen le dio unas manzanas a él. Y estas son para que comas vos. Gracias por todo, ¿viste? Es gracias a que servimos bien al Señor que las cosas salieron así. Claude se quedó pensativo, con las manzanas en la mano. Más tarde, cerca de la mansión, Madeline, la sirvienta personal de Adrian, caminaba con una canasta de hojas. De repente, escuchó una voz. ¡Madeline! Era Claude, corriendo hacia ella agitando la mano. Del susto, a Madeline se le cayó una de las manzanas que llevaba. Claude se acercó. «¿Qué pasó con las manzanas?», preguntó. «Fui a hacer un pedido de frutas y la tía Lowen me las regaló», explicó. Madeline no lo podía creer. «Esa vieja tacaña. ¿No me estabas escuchando? Si antes era una cascarrabias, ahora es una persona completamente diferente». Claude le dio un mordisco a su manzana. Sí, muchas cosas cambiaron. La gente de Calista, que no podía creerlo, comentaba en cada esquina los cambios. Los impuestos devueltos, las condiciones de trabajo de los sirvientes mejoradas con tiempo libre y aumentos anuales. Incluso la comida de la mansión ahora era un manjar. «¿Quién iba a pensar que la vida valía la pena vivirla así?», exclamaba la tía Lowen, la vendedora de manzanas, antes conocida por su mal humor. Claude, el joven sirviente, no salía de su asombro. «Pero Madeline», le dijo a la sirvienta de Adrian, «si hace unas semanas te castigaron por una tontería. La gente no cambia tan fácil». Madeline dudó, mordiendo una manzana. «Es verdad, pero últimamente, cuando veo al Señor, empiezo a pensar que fui demasiado apresurada. Me dan ganas de darle una oportunidad». Otros sirvientes chismosos susurraban. «¿No será que lo perdonas porque es guapo?». Madeline, con un rubor, negaba rotundamente. Mientras tanto, la rutina de Hans seguía. Él no paraba de salir de la mansión. «Últimamente está de inspección en inspección», comentaban los sirvientes, sin saber que sus inspecciones eran en realidad viajes secretos a la guarida del dragón. Ahí, en ese rincón oculto, Hans entrenaba sin descanso. Ya había pasado un mes desde que heredó el poder del dragón. Con una sola palabra intentaba conjuros. «Volar», probó, pero su maná aún era limitado. Luego, sin pensarlo 2 veces, gritó «¡Bola de fuego!», y el impacto fue brutal. Una explosión de energía calcinó todo a su paso. Después intentó con «escudo», y una barrera protectora se alzó con la misma facilidad. Hans notaba que, con cada práctica, el alcance y el poder de su magia aumentaban. Pero había un problema. Para entrenar con libertad, siempre tenía que viajar hasta esa guarida lejana, el lugar donde yacían los restos de Seyfried. Era perfecto, porque era indestructible, un gimnasio de magia en toda regla, pero el viaje era un incordio. «Ojalá pudiera ir y venir más fácil», pensaba Hans. Y claro que había una forma, el hechizo Warp Gate, la puerta de teletransporte. Era una magia de 7º círculo que permitía saltar a cualquier coordenada en una zona segura, pero Hans, por ahora, era solo un mago de 2º o 3er círculo, como cualquier mago imperial promedio. Hasta el gran mago del imperio solo llegaba al 5º círculo. Así que, primero, tenía que dominar el Blink, un hechizo de teletransporte de corto alcance de 3er círculo. «Blink, blink, blink», se decía Hans una y otra vez. Días enteros intentándolo, fallando sin parar. La frustración crecía. De repente, casi por accidente, la magia se activó. Un destello y ¡lo logró! Hans se teletransportó. La sorpresa y la alegría lo invadieron. Por fin, un paso más cerca de dominar el poder del dragón. Hans, todavía recuperándose del asombro, casi suelta un grito de sorpresa. Delante suyo, la figura brillante de Seyfried, el último dragón, se manifestó. «Vaya, estás progresando más rápido de lo que esperaba», le dijo Seyfried con su sonrisa tranquila. «Felicidades, acabas de superar el nivel principiante en magia. Como recompensa, desbloqueo una nueva área de la guarida. Vas a empezar a encontrar cosas mucho más útiles, ¿eh?». Hans lo miró. «¿Será que todo esto está configurado para que la guarida se vaya abriendo a medida que yo crezco? ¿Hay alguna razón especial para estas restricciones?». Seyfried se tocó la barbilla, pensativo. «Bueno, la verdad, si un avaro codicioso encontrara este lugar, simplemente se llevaría todos los tesoros e ignoraría la magia». Hans hizo una mueca. «Seguí creciendo así, mi sucesor. Así, mi magia va a poder continuar en este mundo».
Hans pisó con firmeza el suelo de piedra. Es verdad, se dijo a sí mismo. Había una habitación oculta, imposible de encontrar por la entrada normal. El rumor decía que esta guarida valía un reino entero, pero cuando la encontró no vio ni oro ni tesoros. Ahora entendía, todo estaba escondido con magia. Recordó lo que Seyfried le dijo, se desbloquearán más tesoros con el tiempo. Miró a su alrededor. Había collares y anillos con inscripciones rúnicas antiguas. Sorprendido, se dio cuenta de que ahora podía leerlas. Reina de las lágrimas, tarde de primavera, bendición de los dioses. ¿Eran esos los nombres de los accesorios? Tomó un libro cercano. El título hablaba de artefactos. La lectura le reveló que eran objetos con magia trascendente, sellada permanentemente. Conseguir uno era casi imposible, crearlos ni hablar. Un noble de un lugar olvidado como él jamás vería uno en la vida, y estaba lejísimos de poder crear los suyos. Miró la estantería, sacó un libro, luego otro, y luego otro más. La sorpresa creció en su rostro. «Un momento», dijo, «toda esta estantería está llena de libros sobre artefactos». Levantó la vista, contemplando la enorme biblioteca que se abría ante él, llena de un brillo mágico. «¿No me digas, lo que hay acá son todos artefactos?»